Me gustaría llamar vuestra atención en esta tarde sobre unas afirmaciones del apóstol Pablo en la epístola a los Filipenses. Es la epístola a los Filipenses, es el capítulo 2 y versículos 15 y 16. Filipenses capítulo 2, versículos 15 y 16, donde el apóstol dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y la pregunta que tenemos que hacernos constantemente es: ¿cuál es el propósito que tiene la Iglesia? ¿Por qué existe una Iglesia cristiana en este mundo? Se pone muchas veces de esta manera: ¿qué pasaría, no, si Dios nos llevara consigo en el momento justo de nuestra conversión? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no nos lleva con nosotros, con Él, a nosotros justamente después de nuestra conversión? ¿Por qué nos deja aquí en esta tierra, no? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Cuál es el propósito que tiene la Iglesia? Y un pasaje como este nos enseña acerca de ello. Lo que creo que podemos ver de una manera muy resumida es esto: la Iglesia es el instrumento misional de Dios en este mundo. La Iglesia es el instrumento misional para llevar a cabo su misión en este mundo. Llamo vuestra atención sobre este tema porque me suscitaba, ¿no?, esa pregunta, esa reflexión. Como sabéis, estamos viendo el libro de los Hechos de los Apóstoles y hemos concluido el capítulo 16, la fundación de la Iglesia en Filipos, esa primera iglesia europea. Y estamos viendo cómo Lucas le ha dedicado especial atención a la fundación de esa iglesia. Llama poderosamente la atención cómo Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, se detiene en explicar lo que pasa en unos lugares más que en otros. Ciertamente vemos la soberanía de Dios en hacerlo, y hemos estado viendo con todo lujo de detalles todo lo que ha significado la plantación de esa primera iglesia europea. Y vimos la última vez que estábamos juntos con este pasaje cómo el apóstol marcha juntamente con Silas de Filipos para continuar con ese segundo viaje misionero que va a traer nuevas iniciativas evangelísticas fascinantes que relata el libro de los Hechos. Y la pregunta que yo me hacía, no sé si vosotros os habéis hecho esa pregunta, pero ¿y ahora qué, no? Aquí está esta iglesia que se ha fundado, la iglesia en Filipos, ¿y ahora qué? El apóstol se marcha, Silas se marcha, estos son recién convertidos. ¿Estas personas qué van a hacer ahora? ¿Cuál es el propósito que tienen ahora que jugar en Filipos? Y sabéis, ¿no?, que más o menos la fecha en la que se funda la iglesia de Filipos es fácil de recordar, porque es el año 50, ¿no? 50 de la era cristiana, más o menos es la fecha en la que se funda esa iglesia. Y esta epístola que acabamos de leer es la epístola a los Filipenses, es decir, el apóstol, pasados unos años, escribió a esa iglesia. Esta epístola, para aquellos que les gustan estas cosas, ¿no?, está más o menos datada en el año 61, 63, podríamos quedarnos quizá con el año 62 entonces, pero en esas fechas. Y Pablo está escribiendo desde una prisión en Roma. Es decir, él no ha olvidado a los filipenses, él quiere seguir pastoreando esa congregación de Filipos que fundó con la presencia del Espíritu de Cristo Jesús en ese año, y él sigue preocupado por el bienestar espiritual de los filipenses. Por eso se escribieron esta y otras epístolas. Pablo no olvida la labor que se ha realizado y sigue animando a los hermanos. Y me llama poderosamente la atención la manera en que lo hace, ¿no? Aquí, en este pasaje, en el capítulo 2, versículo 15, se nos dice cuál es el propósito de la iglesia, es decir, ese ahora qué tenían que hacer los filipenses en ese momento, cuál era el llamamiento que ellos recibían después de haberse convertido. Lo encontramos aquí claramente resumido. Sabemos que esto es algo importante para el apóstol porque lo ha dicho también anteriormente en el capítulo 1, versículo 27. Es como si les recordara lo que ya dijo quizás en ese mensaje de despedida
que estábamos viendo que tenía al final del capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice en el capítulo 1 de Filipenses, versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Tengo solamente un mandato para vosotros. Ahora tenéis que vivir a la altura de este Evangelio de Cristo Jesús, para que, o sea que vaya a veros, el corazón del apóstol está todavía con el deseo de volver, o que esté ausente, como era en ese momento, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pero me gusta también como lo expresa, y este es el texto de esta tarde, en el capítulo 2, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y por tanto, aquí está expresando que la Iglesia tiene una labor misional en este mundo. Reitero que esto de misional significa que todos y cada uno de los cristianos cumplimos con la misión de Dios. Es decir, esto no simplemente lo cumplen aquellos que se marchan a algún país lejano a hablar del Evangelio de Cristo Jesús, sino que todos y cada uno de nosotros, donde quiera que nos encontremos, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, cumplimos la misión de Dios. Somos los misioneros de Dios en ese lugar en el que nos encontramos. Eso es lo que enseña este pasaje y enseña multitud de pasajes, porque la Escritura nos está diciendo que esa es la voluntad de Dios para la Iglesia. Ahora que, bueno, pues ahora somos todos esos misioneros en los lugares en los que nos encontramos. Y esto es lo que aquí se nos está diciendo a nosotros. Y hay dos maneras en las que enfoca el apóstol aquí este tema, y luego nos dice cómo se hace, ¿no? Como siempre hace la Escritura. En primer lugar nos dice cuál es el lugar de la Iglesia en este mundo. ¿Cuál es el lugar de la Iglesia en este mundo? ¿Te lo has planteado alguna vez? ¿Dónde tiene que estar la Iglesia en este mundo? Dice aquí, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Esta traducción que hace Reina Valera, en medio de, significa justamente en el centro de. En ese lugar central de Filipos se encuentra la Iglesia, y no se está refiriendo a que el local de la Iglesia estuviera colocado en un lugar prominente de la ciudad, no está hablando de eso, sino que está diciendo que la Iglesia tiene como misión impactar en medio de esta sociedad, en medio de este mundo. Es decir, la Iglesia cristiana tiene que vivir en medio de la sociedad en la que Dios le ha puesto. Estaba pensando que parece que el apóstol tiene en mente lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en esa oración suya, que llamamos la oración sacerdotal del Señor Jesucristo, que se encuentra en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y parece que lo tiene en mente, ¿no? Esta oración es extraordinaria, se puede considerar que es uno de sus puntos álgidos de toda la Escritura, ¿no? Como Dios, el Señor Jesucristo, abre su corazón al Padre en oración justamente antes de entregar su vida en la cruz para salvarnos. Y mirad lo que dice en esa oración. Dice en el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Esta es la Iglesia. La Iglesia es enviada al mundo. La Iglesia no es el mundo, porque ha sido convertida, ha sido redimida de esa forma de pensar y de actuar que está detrás de la palabra mundo. En el Evangelio de Juan, en particular, mundo significa el mundo en rebelión, la humanidad en rebelión contra Dios. Claro, nosotros ya no formamos parte de aquellos que son rebeldes a Dios, nos hemos convertido, hemos sido convertidos por el Espíritu Santo, hemos aceptado que somos pecadores, hemos pedido perdón por nuestros pecados, Cristo nos ha lavado con su sangre, ahora no somos el mundo, pero ¿esto qué significa? ¿Que tenemos que abandonar este mundo porque ya no somos de este mundo? No, no significa esto en absoluto. Dice aquí el Señor con toda claridad, no ruego que los quites del mundo.
No ruego que los quite del mundo. Y añade, como tú me enviaste al mundo, Jesús fue enviado al mundo por el Padre, así yo los he enviado al mundo. Es decir, todos los cristianos tenemos una misión, hemos sido enviados a este mundo, no somos quitados del mundo. Y esto es muy interesante, como sabéis, que me gusta ilustrarlo a la luz de la historia de la Iglesia, ¿no? Cómo la historia de la Iglesia nos da lecciones que son o deben ser inolvidables para nosotros, ¿no? En momentos, porque, dejadme que lo ponga de esta manera, ¿no? Pensamos que nuestra época siempre es la peor, ¿no? Estos son tiempos terribles, ¿no? Los que estamos viviendo, y seguro que no ha habido cristianos que hayan pasado tan mal como nosotros, pero no es así. Ha habido otros momentos en la historia de la Iglesia donde la Iglesia ha sentido la presión del mundo, y esto aconteció con lo que fue el comienzo del movimiento monástico, ¿no? ¿Os habéis planteado alguna vez por qué a algún cristiano se le ocurrió esto de los monasterios, ¿no? Esto de alejarse del mundo, ¿no? De irse a vivir a un desierto, ¿no? Como Simón el estalita. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, pues esto es muy interesante, ¿no? Porque el mundo estaba tan mal, estaba corrompiendo tantas cosas, ¿no? Y estaba todo tan terrible, que si queremos ser discípulos de Cristo, pues tenemos que abandonar el mundo. Tenemos que alejarnos del mundo, tenemos que marcharnos del mundo, porque el mundo es más poderoso que nosotros, estamos dando a entender. Y puedo vivir la vida cristiana alejado. Y entonces hay ese escapismo, ¿no? Esa idea de que me tengo que alejar del mundo y de sus malas influencias para poder ser un buen cristiano. Eso aconteció entonces, y es una tentación que algunos tienen, ¿no? Se ha oído hablar, por ver cómo esto no es algo raro, lo que se llama la opción benedictina, ¿no? Es un nombre muy raro, pero tiene el nombre de uno de estos monjes, ¿no? Y es la idea, ¿no? Ha surgido en Estados Unidos de, bueno, pues como la sociedad está tan mal, como todas estas leyes parece que van contra nosotros y amenazan lo que es la vida cristiana y sobre todo amenazan a nuestras familias, pues vamos a alejarnos del mundo, vamos a vivir lejos, lo más lejos posible de este mundo, y a ver si así podemos mantenernos puros. Pero esto vemos que no es lo que requiere Dios de nosotros. Pablo les recuerda aquí, a la luz de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en Juan 17, Pablo recuerda aquí a los filipenses que ellos han sido puestos por Dios en medio del mundo. Estamos en medio del mundo, hemos sido enviados al mundo. Esa es la realidad que aquí nos está trayendo la palabra de Dios. Tenemos que darnos cuenta de que nuestra función, nuestra labor es la que se realiza en medio de este mundo, que ese es el lugar que tiene la Iglesia asignado por Dios mismo, en medio de un mundo como este. Y no es que el apóstol diga, bueno, pues realmente este es un mundo que no lo entendemos bien, no es tan malo como parece. No, Pablo carga bien las tintas, como se suele decir. Una generación maligna y perversa. Es decir, Pablo no se hace una idea optimista de la sociedad de Filipos, ¿no? Hemos estado viendo todos los conflictos, ¿no? Por eso es tan interesante verlo a la luz de lo que decíamos en Hechos 16, ¿no? Todos los conflictos que allí se liaron, cómo acabaron incluso en la cárcel, ¿recordáis? Esa gente, yo no me hago ninguna ilusión con respecto a ese mundo. Esta generación en la que vivimos es una generación mala, es una generación torcida, es una generación que está solamente interesada en sí misma, en lo que a ellos les concierne. Y lo que les concierne no tiene nada que ver con los intereses de Dios, no tiene nada que ver con la gloria de Dios, no tiene nada que ver con un interés genuino en el prójimo. Esa es la sociedad. Pero era la sociedad entonces, es la sociedad ahora. ¿Pero qué hemos de hacer? ¿Hemos de huir de esa sociedad? No, tenemos que estar en ese lugar. Tenemos que darnos cuenta que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a estar en medio de esa sociedad, en nuestras familias, fundamentalmente en nuestros trabajos. ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿No? Cansamos, quizá algunos más que otros, ¿no? Pero pasamos quizás más tiempo trabajando que con las familias, ¿no? Algunos incluso trabajan más que duermen, ¿no? Pero esa es otra cuestión. ¿Cuántas horas, ¿no?, pasamos en el trabajo? ¿Lo habéis pensado alguna vez? O en los estudios, ¿no? Son muchísimas horas. Ahí es donde está nuestra misión, en medio del mundo. En nuestros trabajos tenemos que darnos cuenta que hemos sido colocados. La providencia de Dios ha abierto una puerta para que tú en tu trabajo seas ese misionero de Dios. Somos conscientes de estas cosas, somos conscientes de que no es una opción huir del mundo.
que no está abierta esa puerta para el cristiano, sino que el cristiano tiene que permanecer en medio de la sociedad, que por mucho que esta sociedad pueda ir hacia atrás o podamos pensar que retrocede, el cristiano tiene mucho más que insistir en esa posición en la que se encuentra. Esto sería lo primero que dice aquí, el lugar de la iglesia es en medio de una generación maligna y perversa. Pablo le recuerda esto a los filipenses, Pablo nos lo recuerda a nosotros, que es ahí donde Dios nos ha puesto, es ahí donde tenemos que estar. Pero lo que dice en segundo lugar es el propósito que tiene. Entramos en lo que era el enunciado que decía al principio y que estoy esbozando de alguna manera en todo momento. ¿Cuál es la función, ¿no?, que tiene la Iglesia para estar en ese lugar? ¿Es simplemente estar por estar? No, no es eso. Dice en el versículo 15, la segunda parte, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El propósito es que podamos resplandecer como una antorcha en medio de este mundo. Hay un propósito que Dios tiene para que su iglesia se encuentre en ese lugar tan poco amigable para la misma. Ese propósito es que podamos resplandecer como luminares en el mundo. Y nuevamente vemos cómo es la enseñanza del Señor Jesucristo la que transpira, la enseñanza directa de Cristo Jesús, escrita, la que transpira aquí en la exhortación del apóstol Pablo. Digo eso porque sabéis que Jesús le dio revelación extra al apóstol Pablo. Esto es un paréntesis, ¿no? Hay cosas que si leéis las epístolas, dice, esto lo digo yo, no el Señor. Y algunos dicen, esto no será tan importante cuando lo dice Pablo. No, es también enseñanza de Cristo, pero no la encuentras escrita en los evangelios. Eso hay que recordarlo siempre. Pero aquí sí que hay algo en los evangelios a lo que se refiere el apóstol. ¿Qué dice en Mateo 5:14? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estas palabras, si miráis el Sermón de la Montaña, de donde están tomadas, vemos que están puestas en un lugar estratégico del sermón. Es decir, Cristo, cuando construye una predicación, la construye realmente habiéndola pensado bien, ¿no? Y vemos cómo, en primer lugar, ha descrito a los cristianos, ¿no?, las llamadas bienaventuranzas, ¿no? Eso de las bienaventuranzas básicamente significa el carácter que trae la bendición de Dios. La bienaventuranza muchas veces no es si tú haces esto te vendrá la bendición de Dios, sino que hay que leerla de otra manera. Esto es así porque hemos sido bendecidos por Dios. Sería interesante mirarlo desde ese punto de vista. Es decir, los bienaventurados son aquellos sobre los que ha venido la dinámica, el poder del Espíritu Santo. Esa es la bienaventuranza. Y sabemos que ha sido así porque me ha transformado. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Ha venido la bendición de Dios y entonces esa persona ha venido a ser pobre en espíritu. Antes de que viniera el Espíritu Santo era una persona soberbia, orgullosa, pagada de sí misma. Ahora es una persona pobre en espíritu. ¿Qué ha hecho la diferencia? La bienaventuranza, la bendición de Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Y entonces por eso ha estado hablando aquí en el sermón de la montaña de lo que Dios hace. Y una vez que ha hablado de lo que Dios ha hecho en nosotros, entonces nos trae lo que nosotros debemos hacer, que es simple y llanamente vivir a la altura de aquello para lo que hemos sido alcanzados por el Señor Jesucristo. Por eso dice, vosotros sois la luz del mundo. Es decir, habéis sido hechos luz, ahora tenéis que brillar como luz que sois. Y entonces lo que está diciéndonos aquí es recordándonos lo que es el genio, si lo puedo poner así, me gusta ponerlo así, de la enseñanza bíblica, la manera en que se enseña la Escritura, las exhortaciones a ser como Cristo Jesús. Y es que siempre, notarlo bien, se nos recuerda lo que somos,
lo que somos en primer lugar, para que vivamos a la altura de lo que ya somos en el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que somos en Cristo Jesús? Aquí el apóstol lo ha estado recordando. ¿Qué es el cristiano? El cristiano, dice aquí, son hijos de Dios. Los cristianos somos hijos de Dios. No nos vamos a hacer hijos de Dios viviendo en este mundo, soportando a esta generación perversa y maligna. No. Ya somos hijos de Dios y precisamente porque somos hijos de Dios tenemos que estar en medio de esta generación maligna y perversa. Es decir, el indicativo siempre en la Biblia va antes que el imperativo. Primero Dios te dice, esto eres, por mi gracia has venido a ser un hijo mío. Ahora vive como tal. Vive a la altura de aquello para lo que tú has sido alcanzado por el Evangelio de Cristo Jesús. Por eso dice, vosotros sois la luz del mundo. Porque ¿quién es Cristo? Cristo es la luz del mundo. Y claro, si Él nos ha iluminado a nosotros, entonces nosotros venimos a ser también esa luz, como Cristo Jesús lo fue en este mundo cuando estuvo con nosotros. ¿No es eso acaso lo que nos enseña constantemente toda la Escritura? La manera poética, ¿no? Vemos que tiene Isaías de ponerlo, ¿no? Leíamos hace un momento Isaías 60. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Claro, la gloria del Señor ha venido a ti. La luz del Señor ha venido a ti. Levántate y resplandece. He aquí que tinieblas, claro, cubren la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. La metáfora poderosa de la luz que usa Isaías. Claro, la luz ha venido a nosotros, pues resplandece, levántate y brilla para Cristo Jesús. Ese es el mandato que se nos da, esa es la función que tiene la Iglesia. La Iglesia está en ese mundo, en este mundo precisamente para resplandecer como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Me llama la atención, ¿no? Volviendo otra vez a ese pasaje de Juan 17, cómo Cristo asocia de una manera íntima, ¿no? A los suyos con su propia misión. Esa es una de las características que tiene el Evangelio de Juan, ¿verdad? Hacemos esa diferencia y decimos, no, pero una cosa es Cristo y otra cosa es su Iglesia, y es verdad, Cristo es el Salvador, nosotros somos los que somos salvos por Él, pero al mismo tiempo conecta, ¿no?, ambas realidades de quién es Cristo con quién es su propia Iglesia. Y lo hemos estado viendo aquí en este pasaje, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Hay un paralelismo. Yo fui enviado, yo los envío. ¿Por qué? Porque yo soy la luz del mundo y ellos ahora son la luz en este mundo. Somos conscientes, ¿no?, del enorme privilegio que se nos concede de poder resplandecer para Cristo Jesús en este mundo. De poder hacerlo en aquellos lugares en los que hemos sido puestos principalmente, que es, vuelvo a reiterar, ese lugar, ese puesto de trabajo, ¿no? Esto es importante decirlo porque cuando hablamos de la palabra, obviamente la he usado a propósito, ¿no?, la palabra misión, nos suena a gente que va a otros sitios, pero no, todos somos misioneros. Somos misioneros en donde nos encontramos, en la familia, en el colegio, en el instituto, ¿no? Tú eres un misionero de Cristo Jesús. Tú lo eres ahí en ese lugar. Es la luz que Dios tiene en esa fábrica, en esa universidad, en ese instituto. Quizá eres la única luz, pero eres la luz que está ahí en esa obra. Tú eres la única. Tú eres la única luz que entra a esa casa. Tú eres la única luz, ¿no?, que hay en ese despacho. Todo lo que somos. Ahí es donde nosotros tenemos que resplandecer como luminares en medio de este mundo. Y
notad, y esto es lo que quería también compartir, porque claro, obviamente está aquí, ¿no? Notad qué es lo que dice exactamente, ¿no? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué está acentuando ahí? Está diciéndonos, por un lado, que somos esos hijos de Dios, tenemos que vivir como tales, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Es simplemente porque al hablar se nota que somos evangélicos? No, no está diciendo eso. Es por la forma en que nos comportamos que venimos a brillar para Cristo Jesús, para que seáis irreprensibles y sencillos. La palabra irreprensible es que hasta donde pueda ser, que no tengan nada de lo que acusarnos, justamente. Es decir, significa que el cristiano tiene que ser íntegro en su comportamiento. Una persona en la que se puede descargar responsabilidad por parte de otros, que en nuestros trabajos, en nuestro estudio puede decir, yo le puedo encargar a esta persona, yo no sé nada de su fe o no quiero saber nada de su fe, pero esta persona, para mí que es de confianza, le puedo encargar algo, va a cumplir. Eso es irreprensible. El cristiano tiene que darse cuenta de que eso es donde tiene que apuntar fundamentalmente, a desarrollar ese carácter, que la gente a su lado quizás no quiera saber nada de nuestra fe, ellos tendrán que dar cuenta a Dios, pero sí puedan decir, pero esta persona, yo no comparto su fe, pero sí es una persona responsable en su trabajo, sí es una persona íntegra. Este chico o esta chica realmente yo lo noto que se esfuerza mucho en sus estudios. Quizás no saque las notas que tenga que sacar, pero oye, se esfuerza. Yo noto que se esfuerza, que hace todo lo posible. Eso es lo que hay que buscar. Eso es ser irreprensible. Pablo dice, tenéis que ser irreprensibles. Tenéis que ser sencillos. Es decir, el cristiano tiene que ser sin doblez, tiene que haber una transparencia en nosotros. Es decir, no tenemos que ocultar nada. Hay algo en nosotros que tiene que la gente ver, ¿no? Que esto es algo que tiene que ver con el corazón. Si Dios nos ha salvado, entonces eso es lo que somos y vivimos precisamente para ello. Esto es lo que dice aquí. Somos esos luminares, esas antorchas en ese mundo. Por tanto, el lugar de la Iglesia, el propósito de la Iglesia, pero lo tercero es siempre lo más importante. ¿Cómo hacemos esto? Claro, aquí es donde entramos. ¿Cómo se vive de esta manera? Porque claro, todos nosotros, y tenemos que tener ese punto de vista realista, ¿no? de la realidad, ¿no? Podemos hablar de nuestros fracasos, ¿no? Muchas veces la incapacidad que hemos tenido para vivir a la altura de estas cosas, ¿no? No estamos aquí pretendiendo que somos impecables, ¿no? Muy al contrario, reconocemos nuestros fracasos, ¿no? y tenemos que hacerlo porque yo creo que forma parte de lo que significa la fe cristiana el reconocer que tantas veces no hemos hecho lo correcto, que el Señor nos perdone y el Señor nos perdona, pero esa es la realidad. Pero habiendo reconocido nuestro pecado, nuestro fracaso, tantas veces no hemos sido esa luz en medio de este mundo, ¿cómo podemos serlo a partir de ahora? ¿O cómo podemos procurar serlo a partir de ahora? Hemos de recordar siempre que con el Evangelio siempre hay un nuevo comienzo. La desesperación, como decía un hombre, Daniel Rowlands, es del diablo. Si te estás tentado a desesperar en cualquier área de tu vida, eso es del diablo. Ahí no hay vuelta de hoja, porque con Cristo siempre hay esperanza. La palabra esperanza es el Evangelio, es el Espíritu Santo. Si hay una tentación en tu vida a desesperar por algo, eso es del diablo, no es de Dios. Porque siempre hay un camino de vuelta a Dios. Siempre hay un nuevo comienzo con Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura. Pero dicho eso, ¿cómo vivimos de esta manera? ¿Cómo vamos a aceptar el desafío de estar en medio de este mundo? ¿Cómo vamos a funcionar como iglesia en medio de este mundo, en nuestros hogares y en nuestros lugares de trabajo, fundamentalmente comportándonos como el Evangelio nos dice? La respuesta está en el versículo siguiente. Asidos de la palabra de vida. Asidos de la palabra de vida. Así es como se hace. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues tenemos que agarrarnos, tenemos que sostener
la palabra de vida. La palabra que nos ha salvado, la palabra que ha traído vida a nuestra existencia, es aquella que nos va a permitir vivir para la gloria de Dios. No es que Dios nos salva y una vez que nos ha salvado nos ha puesto unas circunstancias y dice, arréglatelas como puedas. No, eso no lo hace Dios nunca. Dios nos salva y dice, a partir de ahora tienes que depender completamente de mí. Y mucha gente dice, no, pero yo dependo del Señor, ¿no? Pero ¿cómo se sabe en la práctica que dependes del Señor? Te tienes que agarrar a la Biblia, a la palabra de Dios. Es decir, tiene que haber una prioridad de la Escritura en tu existencia. Porque si no la hay, entonces va a venir ese fracaso. Es cuando nos apartamos de la Escritura, cuando no tenemos tiempo para leer la Biblia, para escuchar la predicación de la palabra de Dios. Y somos culpables, porque hay veces en que no, tenemos otras cosas que hacer y no podemos hacerlo, pero en cuanto dependa de nosotros, te tienes que agarrar, como si te fuera en ello la vida, a la palabra de Dios. Porque es por la palabra de Dios que la bendición de Dios va a venir a tu existencia, para vivir de esa manera. No es algo sorprendente que esta exhortación se encuentre constantemente en toda la Escritura. El primero de los salmos, tan conocido, y es más que el primero de los salmos, ¿no? Que muchas veces dicen, el primer salmo, bueno, posiblemente que lo pusieron el primero. No lo pusieron el primero por ponerlo, es porque es la clave de todo. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, no es mundano. Está en el mundo, pero no es mundano. ¿Cómo es la diferencia? ¿Cómo se explica? Sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Asidos de la palabra de vida. Josué va a entrar a la tierra prometida. ¿Y qué le dice Dios? Le habla de tácticas militares, de estrategias para vencer a los cananitas. Lo primero que le dice a Josué es que no te olvides de mi ley, la ley de Moisés. Medita en ella de día y de noche. Pero vaya orden a un capitán, ¿no? Militar. No tiene muchas ocupaciones que un general, ¿no? Y encima le dicen esto. Pues no, ocúpate de esto. Lo primero. La atención de estos evangélicos en el ejército, ¿no? Me acuerdo del general Jackson, ¿no? El general Jackson nunca fue derrotado, era un general del sur, sudista, pero nunca fue derrotado por el norte. Se lo tuvo que llevar el Señor, porque era un hombre de Dios y nunca fue derrotado en el campo de batalla. Y querían verlo sus oficiales para discutir la táctica del día siguiente, y el soldado de la puerta de la tienda le dice, no puedes entrar. ¿Cómo que no? Si tengo que ver al general, esto es urgente. Dice, no, es urgente, es que está con Dios. ¿Está con Dios? Dice, sí, está con Dios. Está leyendo su palabra y está orando. Así que no puede entrar hasta que termine el general. El testimonio de un hombre en el mundo, un general con un ejército, la responsabilidad de vencer una batalla o ser derrotado. Está con Dios. Nos damos cuenta, asidos de la palabra de vida. Asidos. La Biblia es fundamental, es crucial que nos demos cuenta de que pase lo que pase, tenemos que estar apegados a la palabra de Dios. Somos conscientes de esa prioridad insoslayable en tu vida y en la mía. Podemos pensar, bueno, ¿y por qué no puedo hacer esto? Bueno, te estás de verdad agarrando a la palabra de Dios de esa manera que dice aquí el apóstol. Esta es una palabra muy fuerte, ¿no? Esta palabra que se traduce aquí como asidos, ¿no? Es curioso, ¿no?, cómo la usa el Señor Jesucristo en otra de esas parábolas, pero ahí vemos el contexto, ¿no?, de la fuerza que tiene esta palabra en el original, ¿no? Cuando pone Jesús esa parábola de aquellos que habían sido invitados, ¿no?, a la boda, y dice, en nuestra versión dice que se buscaban los mejores asientos. Pues es la misma palabra, es decir, enganchaban los primeros asientos, entraban allí al lugar del convite y se sentaban en los mejores sitios, así. Dice, no seáis vosotros así. Bueno, pero es la palabra. Esa es la palabra. Nos peleamos por la palabra de Dios, sostenemos la palabra. Esto es que es lo prioritario, la palabra. Eso es lo que está diciendo, esa es la palabra que se usa aquí. Es una palabra que la vuelve a usar, ¿no?, cuando
le está hablando a Timoteo, ¿no? Sabéis, 1 Timoteo, lo que tiene que hacer un pastor, o lo que tiene que enseñar un pastor en la iglesia. Una epístola muy interesante, 2 Timoteo y Tito, y le dice en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Esa es la palabra. Persiste, aquí lo han traducido como persiste, pero es la misma palabra que ahí dice asidos. ¿Cómo vas a tener cuidado de ti mismo y de la doctrina? Tienes que persistir en esto. Y mirad lo que dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es parte del ministerio. Por eso la insistencia, decir, no, algunos dirán, ¿veis la predicación? Porque es que esto es lo que me dice aquí que tengo yo que hacer. Tengo que insistir, tengo que predicar, tengo que perseverar en traer la escritura, la predicación. Porque es lo que me dice aquí Pablo que tengo que hacer. Pero es que me salvo yo, y ahí está usando la palabra en un sentido muy amplio, y vosotros. Nos damos cuenta de lo que es la predicación extraordinaria, ¿no? Que ahí nos estamos salvando. Por supuesto que somos salvos por Cristo, pero quiero decir, es el contexto en el que Cristo nos salva, en el que Cristo trae perseverancia a nuestra vida para ser fieles a Él en toda nuestra manera de vivir. Persiste en ello, persiste en la Escritura. No hay otro camino, es asirse a esa palabra que trae vida. Pero no es solo, déjame que lo ponga de esa manera, no es solo Isaías, ¿no?, el que tiene metáforas memorables, también Pablo aquí tiene una de ellas, ¿no? Porque cuando dice aquí, asidos de la palabra de vida, está haciendo como una referencia a lo que ha dicho anteriormente, resplandecer como luminares en el mundo. No sale claramente en Reina Valera, pero significa que sostenemos la palabra de Dios, pero ¿cómo se sostiene una luz? Una luz se sostiene en un candelero, en un lugar en alto. Y entonces está haciendo ahí un juego de palabras. Está diciendo, la palabra nos sostiene a nosotros y nosotros la estamos sosteniendo delante de este mundo. Somos sostenidos por la palabra y nosotros a su vez la sostenemos delante de este mundo. Es decir, ofrecemos luz a un mundo como este. Y ahí están también las palabras. No es que no tengamos que hablar. Tenemos que hablar con nuestros hechos, pero siempre llegará el momento en que tengamos que hablar también con nuestra lengua y con nuestra boca. ¿Y qué es lo que saldrá entonces de nosotros? Tiene que salir la Escritura, la palabra de Dios. Porque esa es la luz para este mundo. ¿Cómo se explica tu comportamiento, mi comportamiento distintivo, irreprensible? ¿Cómo podríamos explicarlo? Es por este Evangelio. ¿Cómo eres así? Bueno, pues es por esto. Porque yo era un pecador que estaba perdido, pero he creído que Cristo Jesús es mi único Salvador, que murió en una cruz para darme el perdón de todos mis pecados. Y por la fe en Él soy distinto. Ha venido su Espíritu Santo, ha venido la luz suya a mi vida, y por eso ahora yo intento, con mucho fracaso, pero intento resplandecer para Cristo Jesús. Es así como vivimos en medio de este mundo, finalmente. Vivimos trayendo el único mensaje de esperanza que hay, que es la luz del Señor Jesucristo que está en su propia palabra. Es así como el cristiano tiene que vivir. ¿Por qué estamos aquí en este mundo? ¿Por qué tenemos esta función distintiva en el mundo? Es para que las gentes puedan volverse también a Cristo Jesús, para que Dios sea glorificado en la salvación de las naciones de la tierra. ¿No es eso acaso lo que Jesús ha dicho ahí en ese capítulo 17 de Juan, para la bendición del mundo? Pero ¿no es acaso lo que dice también Isaías? Y andarán las naciones a tu luz. Esa es la gloria y la responsabilidad de la Iglesia. Y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Las naciones serán ganadas para Cristo Jesús. Para eso estaban en Filipos. Para eso estamos nosotros en este mundo. Para brillar para Cristo, para ganar a las gentes para Cristo Jesús. Porque la luz del Evangelio les puede iluminar, alumbrar a ellos también, como lo ha hecho para nosotros. Pues quiera el Señor que igualmente
como aquellos filipenses, podamos ver nuestra responsabilidad cristiana en medio de este mundo, brillando para Cristo Jesús, para que Él reciba toda la gloria por lo que ha hecho en nuestras vidas y hará en aquellos que están a nuestro lado. Que así sea en todos nosotros. Amén.